Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja desde Ibercoin. Aquí he venido para mostraros algunos de los billetes del tercer volumen de la colección Cifuentes, una colección muy interesante, muy importante de billete internacional. Se hizo una subasta de billete asiático y ahora viene una subasta de billete africano. Entre esta subasta he seleccionado pues, billetes de colonias o excolonias francesas. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque me parecen verdaderamente bellos. El colonialismo francés en África fue muy duro, llevó a muchísimas tragedias, a consecuencias que todavía hoy se están pagando. Pero la verdad es que la parte notafílica es maravillosa, o sea, hay auténticas bellezas. Entonces, bueno, pues he seleccionado unos cuantos billetes de los más de 1000 que hay en la subasta. Entonces, bueno, pues son unos pocos. Los he seleccionado por criterios estéticos, fundamentalmente, ¿vale? Así de fácil. Y bueno, pues luego ya intentando pues contar una pequeña historia que suponga una breve introducción a lo que es el billete colonial francés, ¿no? Entonces, bueno, hay que decir que dentro de África la relación que tenía Francia con estos países podían ser de tres tipos. Podían ser protectorados, podían ser colonias o, en el caso de Argelia, era directamente territorio francés. O sea, Argelia era Francia, punto final. Era parte de la metrópoli, ¿no? Así se estructuraba el imperio colonial francés. O sea que Argelia no era una colonia propiamente dicha ni tampoco era un protectorado. A ver, eso no significa que los ciudadanos argelinos, especialmente los nativos, digamos, tuviesen los mismos derechos que un ciudadano francés. Hasta ahí podíamos llegar, ¿no? O sea, eso era Francia, no era España en América, era Francia en África. Entonces, bueno, pues no digo con esto que no tuviesen su status quo un poco especial, pero técnicamente eran parte de Francia. En cualquier caso, estaba el Banco de Argelia, y este Banco de Argelia hacía billetes tan bellos como este, que como veis es un billete que bien podría ser un billete francés. O sea, estos colores pasteles, estos personajes son blanquitos, pasarían por una familia de la campiña francesa, ¿no? Unos trabajos agrícolas de recolección de uva. Y aquí, bueno, pues una alegoría con toda esta abundancia, las frutas y demás. Bueno, billete enorme y a mí me resulta muy bello. Fijaros que indica Banco de Argelia, y esto está emitido al principio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Segunda Guerra Mundial, donde ya sabemos que Francia pues fue pues invadida muy rápidamente. Luego ellos fueron suficientemente hábiles como para contar la historia a su manera y decir que Francia ganó la Segunda Guerra Mundial o fue parte de los vencedores. Bueno, cosas extrañas esas. Pero bueno, el caso es que Francia estaba ocupada y entonces Argelia pues emitía estos otros billetes durante la ocupación. Fijaos que Argelia estaba ocupada por los aliados, no como la Francia europea, que digamos sí que estaba ocupada por los nazis, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos estos billetes que en cierta forma son un continuismo, pero fijaros que aparecen, bueno, caracteres en árabe. Aquí también aparecen caracteres en árabe, pero digamos que de manera muy puntual. Bueno, estos son billetes de ocupación. Y aquí tendríamos este otro billete, que este billete es para Túnez. A ver, Túnez no era parte de Argelia. Túnez era un protectorado francés. Protectorado francés significa que, bueno, dentro de se le daba bastante autonomía, tenía bastante autonomía realmente, había líderes locales y luego, bueno, pues en cierta forma Francia protegía su economía, protegía sus relaciones exteriores. Bueno, no era una colonia tampoco, ¿vale? Como era buena parte de otros países africanos que vamos a ver más tarde. Entonces, fijaros que este billete y este otro son muy semejantes. Sin embargo, aquí indica Banco de Argelia y aquí indica Banco de Argelia y Túnez, ¿no? ¿Esto qué es lo que nos muestra? Pues que este billete se emitió para Túnez, para que circulase en Túnez. Entonces, bueno, en este caso aquí está el nombre, en otros casos simplemente es un billete argelino donde hay una estampa que indica Tunisia, ¿no?
Veis que por lo demás es exactamente igual. Digamos que de esta forma se tutelaba la banca tunecina desde Argelia. La banca y obviamente el circulante. Pero hacían explícito porque no querían que se mezclase el circulante tunecino con el circulante argelino ni con el circulante francés, para poder tener más o menos controlada la masa monetaria de cada sitio. Otro protectorado francés es Marruecos. Fijaros que aquí indica que es Banco del Estado de Marruecos, ¿no? O sea, habla explícitamente de un Estado marroquí. Y luego los motivos, pues son motivos más marroquíes, ¿no? Aquí tenemos estas alegorías que podrían parecer europeas, letras en árabe, son motivos más, pues eso, más marroquíes. Aquí tenemos este león, entiendo yo que sería una representación del león del Atlas. Bueno, Marruecos, como todos sabéis, pues era un protectorado francés también, o parte de Marruecos, ¿no? Porque otras partes era protectorado español. Bueno, pues que sepáis que también se emitieron billetes para Marruecos que, a ver, sí que tiene digamos que tiene una estética parecida, aunque los motivos no son iguales, ¿no? Pero bueno, los tonos pasteles y demás, o sea, sí que se nota ahí el tinte francés, ¿no? En estos billetes. Y lo digo con la mejor de las palabras, ¿no? Realmente son billetes muy, muy bellos. Vamos ahora con otro país, esto sí que era propiamente una colonia, como era Madagascar. A ver, Madagascar, la historia colonial de Madagascar es terrible, terrible, ¿no? Hubo una revuelta muy fuerte en los años 40, creo que en el 47. Y bueno, pues después de esta revuelta se emitieron estos billetes donde, bueno, aquí tenemos esta alegoría de Francia al lado de esta alegoría de esta mujer africana, ¿no? Es como Francia y Madagascar. Y como veis es el Banco de Madagascar el que lo está emitiendo. Y aquí, bueno, pues unas escenas de trabajo por supuesto indígena. Esta parece una señora más bien francesa que no está trabajando. Más bien parece que está descansando ante este jardín tan idílico. A ver, estos bancos, el Banco de Madagascar, era una estructura colonial, era una estructura administrativa que permitía controlar, en cierta forma, la economía de Madagascar. Bueno, controlarla hasta donde se pudiera, ¿no? Pero bueno, pues digamos que este Banco de Madagascar era una estructura colonial. Bien. O sea, no pensemos que los habitantes de Madagascar, no sé cuál es el gentilicio, ¿no? Pero bueno, los nativos tenían algo que ver con este banco. O sea, por supuesto, para ellos era algo totalmente impuesto. Y luego pensad que el valor de 1000 francos era muy alto, ¿no? Muy alto para la época. A ver, dentro de que la historia colonial es muy triste, pero no me digáis que esto no es una belleza, de billete. Aquí otro billete que también muestra este Banco de Madagascar, y aquí tiene, bueno, pues este hombre francés y este negro, entiendo, un nativo de Madagascar, ¿no? Están uno en contraposición al otro, y luego estos trabajos de recolecta que, bueno, pues está mostrando el trabajo indígena. No escondían mucho sus intenciones los franceses, como veis. Y aquí esta escena, de nuevo, esta especie de... Bueno, no sé si escena idílica, ¿no? Porque este niño tampoco es que parezca tener... O sea, vamos, claramente parece un niño pobre, ¿no? Con esta mujer en el poblado. Bien, una cuestión interesante aquí es que es el Banco de Madagascar y las Comores. Las Comores eran unas islas, un archipiélago. Entonces, como era muy pequeño, pues al final el Banco de Madagascar era el que tutelaba a estas Comores, ¿no? Y esto era algo bastante típico en el colonialismo francés. O sea, había estructuras que servían para controlar diferentes colonias, especialmente estructuras bancarias, como vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí este Banco de Madagascar anterior, que era el que había emitido este billete, ahora se extiende y ya también controla las Comores. Y por eso es Banco de Madagascar y Comores. Bueno, uno de estos bancos, más bien, digamos, internacionales, ¿no?
sería el Banco del África Occidental. Emitió billetes como este. Y este Banco del África Occidental, pues incluía diferentes colonias como eran Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Mali, Níger, Senegal, Togo. O sea, había muchos países ahí metidos, ¿no? Muchos países actuales. En su momento, pues colonias. Y ahí, bueno, pues era un banco que controlaba esas colonias, o controlaba el circulante y hasta donde se pudiera la economía. Y bueno, pues emitía billetes como esto. Claro, son billetes que tampoco es que estén relacionados con un país en concreto, sino más bien, bueno, pues con este mundo africano, ¿verdad? Mirad este otro, este me parece bellísimo también. Esta alegoría francesa, ¿no? Parece como una especie de Ceres, ¿no? Que está acompañando a dos mujeres africanas, también alegóricamente, pues parecería como que fuesen tres amigas, ¿no? Que van juntas de la mano. También muestran cómo ellas están desnudas y ella está vestida con esta toga. En buena forma, pero a lo mejor son sus atuendos tradicionales, no lo sé. Pero bueno, si hubiese que decir quién de las tres es la rica, está muy claro, ¿verdad? Y aquí tenemos el reverso, de nuevo con estos motivos africanos totalmente idealizados. Y bueno, pues eso, estos tonos pastel. A mí me gusta mucho que se mezcla el tono, eso, pastel, con el colorido africano, ¿no? Y con la estética francesa, o sea, estas alegorías francesas junto con estos colores de frutas y de vegetación africana, a mí esto me parece realmente bello. Y que conste que no solo a mí, ¿eh? Hay muchos coleccionistas que están enamorados del billete colorido francés. Bien, una cosa que suele ocurrir durante los procesos de independencia es que las instituciones que existían después de la independencia siguen existiendo. O sea, los países que se independizan utilizan las estructuras administrativas existentes en la etapa anterior para construir sus propios países. Y por eso estas uniones bancarias luego siguieron existiendo de una u otra forma, ¿no? Entonces, este Banco Central de los Estados de África del Oeste nace del Banco del África Occidental y sigue después emitiendo billetes, como por ejemplo este caso. Luego, después de la independencia, se le unió Guinea-Bissau a este Banco del África del Oeste, o del África Occidental. Claro que no todos los países, al menos no de entrada, emitieron billetes o estuvieron vinculados a este banco. Tal fue el caso de Guinea. La República de Guinea se independizó a las bravas, ¿no? O sea, hubo un referéndum que quería independizarse ya. Y los franceses ahí fueron súper duros. O sea, se marcharon de un día para otro y literalmente se llevaron hasta las bombillas. O sea, no dejaron nada en Guinea. Y la fecha de independencia era el 2 de octubre de 1958. Por eso este billete está fechado como el 2 de octubre de 1958. Otras colonias, la inmensa mayoría de ellas, se independizaron en el año 60. Pero bueno, pues Guinea lo hizo a las bravas y, como digo, de una forma tremendamente dura, y por eso, bueno, pues luego emitió sus propios billetes. Mientras que pues, otros países seguían emitiendo billetes como el Banco Central de los países de África Occidental. Que ya, digamos que desaparecen estos motivos europeos, se quedan solo los motivos africanos, pero siguen siendo bellísimos y sigue cierto toque francés, ¿verdad? Sigue cierta estética francesa. O sea, claramente provienen de una tradición francesa estos billetes. Mira, otros países que seguían perteneciendo a esta unión bancaria, pero ellos sacaron sus propios billetes también, pues fue Mali, ¿no? Y a mí este billete me parece precioso.
Ahí está. Bueno, aquí lo que nos está mostrando es un poco la industria textil, ¿verdad? Son mundos idílicos, idealizados, pero me parece verdaderamente bello este billete. Por cierto, que todos estos billetes están encapsulados. No estoy mostrando las cápsulas como tal, porque quiero que nos fijemos en los billetes más que en las cápsulas. Bueno, quien esté interesado en empujar por estos billetes, que sepa eso, pues que no todos están encapsulados, pero sí muchos, y bueno, pues ya con una cápsula de PMG más la opinión de Ibercoin sobre el billete, yo creo que hay total garantía sobre estos billetes. Bueno, otra unión bancaria fue esta caja central de la Francia de ultramar, ¿no? Fue cambiando de nombre. Se suele llamar de Banco de la Francia Ecuatorial. Y bueno, pues más o menos lo mismo. Aquí son otros países selváticos, más pobres todavía, los que formaron parte, ¿no? Pues la República Centroafricana, Chad, Congo, Gabón, ¿no? Luego ya en época de independencia se unió Camerún y Guinea Ecuatorial, la Guinea Ecuatorial española. Bueno, eran países, colonias, pobres de solemnidad, ¿no? Pero bueno, pues se emitieron billetes como este. Y luego ya en momento de independencia, pues aquí veis cómo aparece el Banco Central de los Estados Africanos Ecuatoriales, que bueno, pues viene a ser una continuidad del anterior, ¿no? Como digo, vuelvo a repetir, cuando se independizan los países, estas estructuras administrativas anteriores se reutilizan o tienen una continuación, ¿no? O sea, la independencia utiliza la estructura de los estados anteriores. Y aquí tenemos un pedazo de billete de 10.000 francos verdaderamente enorme, que de nuevo pues tiene ese tinte francés, ¿no? A pesar de que los motivos son totalmente africanos. Pero, por ejemplo, estas cajitas, ¿no? Los colores, a mí me parece muy afrancesado este billete. Luego otros países pues también emitieron billetes en su propio nombre. Por ejemplo, aquí la República Centroafricana. Está bonito aquí con el rinoceronte, los búfalos. Bueno, y aquí intenta mostrar algo del progreso del país, ¿no? Que si los trenes, los aviones. Bueno, progreso es lo que les hacía falta. Y los que les sigue haciendo falta, de hecho. Por aquí, Congo. Estos billetes son raros, ¿eh? Este de 5.000 francos. No me diréis que esto no es una belleza. Y aquí el de 10.000 francos. Son raros estos billetes, ¿eh? Bueno, raros, escasos. Tampoco es que ninguno de los que he mostrado tiene un precio así estratosférico, pero bueno, algunos de ellos sí que son bastante queridos. Hay mucho coleccionista de billete colonial africano, pues porque, como digo, estéticamente gustan mucho. Lo mismo digo de este billete de Chad, ¿no? Que está mostrando un mercado. Fijaros que el billete es de Chad, pero lo emite el Banco Central de los Estados de África del Oeste. O sea, cada país tiene sus billetes, su estética distinta, su iconografía diferente, pero los emitía este banco, en algunos casos. A día de hoy siguen emitiéndolo con el nombre del banco y es el mismo billete para todos los países de la Unión. Y aquí, por último, de este país que se unió, de Camerún, también me parece un billete precioso, ¿eh? Ahí está. Bueno, pues estos eran los billetes que os quería mostrar. Como digo, pretende ser una introducción a este vídeo, pretende motivar a que vosotros los echéis un vistazo con más calma. No pretendo dar una explicación detallada, obviamente, de las estructuras coloniales en África, pues porque es un tema súper complejo
Además que evolucionan con el tiempo, obviamente, o sea, no es lo mismo en 1920 que en 1958. Esto, bueno, pues lo podéis profundizar por vuestra parte. Como digo, son billetes que llaman muchísimo la atención. Yo conozco varios coleccionistas que se centran en África, a pesar de que ellos no tienen ningún vínculo personal con África, pero lo hacen por puro motivo estético. Y bueno, pues que sepáis que la colección Cifuentes volumen 3 se va a subastar por Ibercoin el día 12 de marzo de 2026. Todos estos billetes están en la subasta, hay muchos más de estos mismos países y luego, por supuesto, que también pues, billetes de colonias y excolonias inglesas, portuguesas, alemanas también, ¿no? Belgas, o sea, hay mucho más. Yo espero que os haya gustado el vídeo y nada, yo sin más me voy a despedir. Un saludo a todos y hasta pronto.